Buenos días. Buenos días. Buenos días, Angie. Vamos a esperar unos minutos mientras sus compañeros se unen a la llamada, porque si solamente usted está. Bueno, voy a pasar asistencia y por favor, active su micrófono y diga presente cuando escuche su número de lista. Vamos a ver. Número 1. Presente. Muy bien. Número 2. Bien. Ausente. Número 3. Vamos a iniciar, pero antes les voy a poner un video para que veamos el contenido socioemocional. Vamos a hablar el día de hoy de la organización de los elementos de la tabla periódica, ya sea por grupos, familias, niveles y las características de esto. Entonces, vamos a iniciar con ese video. ¿Sí ven la pantalla? Sí, señor. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful.
You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. Bueno, ¿qué opiniones tienen acerca de de la reflexión que nos deja el video? Ujú, Que nunca debemos rendirnos a pesar de las dificultades. ujú, muy bien. Si ya se fijaron, la persona que aparece en el video, pues carece, ¿verdad? De brazos y piernas, pero nada lo detiene a andar haciendo las cosas que él quiere. Entonces, si se fijaron ahí, pues él comentaba de que había sido burlado, había sido, pues sí, de las personas que le hacen, como nosotros hoy comúnmente hablamos, bullying. Entonces, eh, no se detuvo ante ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar algo? Que hay que valorarnos, ¿ok? Ujú, muy bien, hay que valorar lo que somos, ¿verdad? Porque muchos quisieran tener a veces la suerte que nosotros podríamos tener, pero otros no pueden. Así que pues creo que es una muy buena bendición que nosotros tengamos vida, que estemos en un colegio, que tengamos a mamá y a papá. Entonces, eh, vamos a iniciar la clase de ciencias naturales. Si usted ya vino a la clase y no se ha reportado, pues háganlo porque tengo al número 3, 12, 15, 16, 17, 23 y 24 que están ausentes. Así que vamos a iniciar la clase y vamos a ver la organización de la tabla periódica y de los elementos dentro de esta tabla periódica. Por lo tanto, vamos a ver como un tipo, ¿verdad? Breve repaso de lo que ya habíamos visto el año pasado, pero que es bien importante, ya que estuvimos viendo cálculos de cantidad de materia, estuvimos viendo peso molecular y por ende eh, veamos un poco acerca de esta organización. Tenemos acá, voy a activar el puntero de la computadora, acá, a los grupos que son de arriba hacia abajo en la computadora, perdón, en la tabla periódica, y tenemos los nombres de cada uno de estos grupos, pero cuando les digo que son los grupos de arriba hacia abajo, es porque ya vamos a ver por qué depende eso. No depende de lo que ahorita estamos viendo acá, ¿va? Que sí está de arriba hacia abajo, sino que de la ubicación en la tabla periódica. Tenemos en el grupo 1A, que necesito que copien esta tablita en su cuaderno, esta parte. Cuando la hayan finalizado, por favor me avisa. Tenemos el grupo 1A con los metales alcalinos. Vea. Ya vamos a ver quiénes son. Tenemos al grupo 2A con los metales alcalino térreos. Al grupo 3A con los térreos. Al grupo 4A con los carbonoides. Al grupo 5A con los nitrogenoides. Al grupo 6A con los anfígenos, al 8A con los halógenos y al 7A con los halógenos
y al 8A con los gases nobles. Si recuerdan, el año pasado estuvimos viendo la configuración electrónica de cada uno de los elementos de la tabla periódica. ¿Sí se acuerdan de las configuraciones electrónicas? Que hablábamos del grupo SPDF, que decíamos hasta que podríamos recordar, ¿verdad? El orden de las configuraciones electrónicas diciendo sopa de frijoles, ¿verdad? ¿Sí se recuerda? Sí. Muy bien. Entonces ahí está. Veamos entonces, ¿ya copiaron esto? No, aún no. Casi. Copien. ¿Me avisa cuando haya finalizado? ¿Ya, chicos? Sí, ya. Excelente. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los periodos en la tabla periódica, ¿verdad? Acá se encuentran 7 periodos. Ya vamos a ver quiénes son los periodos también y el número de elementos que se encuentran por cada periodo. Dice que en el número 1 se encuentran solamente 2 elementos. En el número 2 se encuentran 8 elementos. En el número 3, 8, 4, 18, 5, 18, 6, 32, 7, 32. Pero, señor, ¿cómo así? Se estarán preguntando. Veamos en la tabla periódica estos que están acá. ¿Qué decíamos que eran? Vamos a ver. Mire, grupos. Veamos. Entonces acá, grupo 1A. ¿Quiénes dijimos que eran estos? Metales alcalinos. ¿Perdón? Metales alcalinos. Metales alcalinos. Grupo 2A, metales alcalino-térreos, que son estos que están acá. Grupo 3A, que son los térreos. El grupo 4A, que son los carbonoides. Acá tengo los nitrogenoides. Estos son los anfígenos, ¿verdad? Grupo, decíamos 3A, 4A, 5A, 6A, 7A con los halógenos. Y acá tenemos a los elementos gases nobles. ¿Sí? Vea, gases nobles. Ahora, estamos hablando de los grupos que son de arriba hacia abajo. Vea, de arriba hacia abajo. Y de los periodos que son de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. ¿Y cuántos son? Periodos o niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora veamos si es cierto que el periodo 1 tiene 2 elementos. 1, 2. Veamos si es cierto que el periodo 2 tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veamos si es cierto que el periodo número 3 tiene 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Veamos acá. ¿Cuántos decía que tenía acá? En el número 4. 16. 16. Veamos si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y decíamos que era 18. En cambio, acá, digamos, el nivel número 7, ¿cuántos tiene, señor? Decía aquí en nuestra presentación que eran 32. Veamos si es cierto. Pero, señor, si contamos acá, nos van a salir exactamente los mismos que están acá. Claro que no. Vean, acá tiene un asterisco porque se pasan a estos de acá. Veamos si son 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, me paso acá. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. O sea que los que están acá, en su momento en la tabla periódica se encontraban acá, pero los excluyeron de la tabla periódica porque son elementos construidos ya artificialmente. Ya ellos son de manera natural. Pero no significa que por el hecho de que sean, digamos, artificiales o alguien los haya realizado, no tienen la misma importancia que los que tienen acá. Claro que sí. Entonces, como les iba mencionando, acá están los periodos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Qué dijimos que eran? De arriba hacia abajo, ¿qué eran? Grupos. Los grupos, excelente. Gracias. Ahora, ¿qué será una familia en tabla periódica? ¿Quiénes los constituyen las familias? ¿Quiénes constituyen, perdón, las familias? Los grupos. Ajá, los grupos, pero son un determinado, vea, hablemos, ¿verdad? Grupo, por así decirlo, de elementos de distintas, vea, de distintos grupos que constituyen una familia. ¿Cómo así, señor? Ah, mire. Permítame. Ah, veamos entonces los grupos, las familias de las cuales está compuesto la tabla periódica. Y tenemos a los metales alcalinos, que eso siempre van a ser el grupo 1A, los alcalinotérreos, que van a ser del grupo 2A, pero acá, este equipo que está acá, se le llama metales, vea, metales. Y aquí, ¿cuál sería? Metales del bloque P. Tenemos a la par, acá está, con colores, los metaloides. Quiero aclarar que la tabla periódica que está acá aún no está actualizada. Tengo acá, mire, los no metales, pero usted va a decir, señor, el hidrógeno tiene el mismo color que estos no metales, ¿no debería de estar acá? Claro que debería de estar acá, pero se encuentra donde están los metales. Ya él no posee una familia, la verdad, el hidrógeno. Por lo tanto, podríamos decir que el hidrógeno posee
un electrón en su última capa de valencia. Y esa es la razón por la que se encuentra acá. El litio, ¿cuántos electrones tendrá en su última capa de valencia? Dice que está en el nivel 2. Entonces tiene 2 capas y en la última solamente tiene 1. Ah, el sodio me dice que tiene 3 capas, pero en su última capa de valencia solamente posee un electrón. Y así sucesivamente con los demás. Entonces, por esa razón está aquí el hidrógeno. Ahora, aquí decíamos que teníamos a quiénes. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes dijimos? No metales. El carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, azufre, selenio. Tenemos en los halógenos al flúor, al cloro, al bromo, al yodo y al astato. Y teníamos acá en los elementos gases nobles al helio, al neón, argón, criptón, xenón y radón. Y está la familia de los lantánidos, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolimio, terbio, disprosio, hormio, herbio, tulio y terbio. Y los actínidos tenemos al actinio, al protactinio, al paladio, al uranio, al neptunio, plutonio, americio, curio, berkelio, californio, einsteinio, fermio, mendelevio y novelio. Y los demás que nosotros ya conocemos, ¿verdad? En sus distintos grupos. ¿Alguien tiene una duda con respecto a esto? No, señor. Excelente. Vamos a ver, voy a enviar ¿cómo se llama? Al grupo, las personas que están ausentes, tal vez así dicen presente. Sigamos. Y vean, aquí están las familias. Veamos la siguiente. En la tabla periódica también existen distintas características que veamos acá, que son muy importantes. Por ejemplo, esto no lo vaya a copiar, ¿verdad? Solamente es para fines informativos. Permítame. Entonces decíamos, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha, al igual que la electronegatividad y la afinidad electrónica. El radio atómico disminuye de derecha a izquierda. El radio atómico también aumenta de abajo hacia arriba y disminuye el potencial de ionización de arriba hacia abajo. Si se recuerdan de lo que veíamos el año pasado de la región SP, solamente que acá esto no está actualizado, ¿verdad? Pero la región P son todos estos que están acá, todos ellos también. La región D ya son solo los metales, ¿vea? Y la región F que son los lantánidos y actínidos. ¿Dudas hasta el momento? No, señor. Vaya, todavía les envié al grupo los que estaban ausentes por el momento, 3, 12, 15, 16, 17, 23 y 24, que no sé si han entrado y tampoco se han reportado. Entonces empezamos con otro tema. Bueno, espero que les haya quedado claro lo de tabla periódica y pues espero que si tienen dudas me las hagan saber. Vamos a seguir entonces.
Este es el tema. Copie, por favor, el indicador y el tema. Cuando hayan finalizado de copiar, me avisan, por favor. Continuamos. Biomoléculas. Vamos a ver un video en lo cual nos va a mostrar un breve resumen de las funciones de las biomoléculas. Así que, por favor, pongan muchísima atención porque si ya se fijaron en
En la planificación del detalle de tareas, número 2, el laboratorio viene de biomoléculas y de reacciones químicas. Así que pongamos mención. Hola, ¿cómo estás hoy? Espero que genial. Hoy vengo a explicarte qué son las biomoléculas, sus funciones y los tipos de biomoléculas. Además, te pondré varios ejemplos de biomoléculas y te mostraré ilustraciones de ellas. Quédate hasta el final, ya que las biomoléculas es uno de los temas más interesantes de la biología. Al fin y al cabo, los seres vivos estamos compuestos de ellas. ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas o moléculas biológicas son los compuestos químicos con los que estamos formados los seres vivos, es decir, los seres humanos, los animales, las plantas, los hongos, las bacterias, los parásitos, etc. Como todos los compuestos químicos, las biomoléculas están formadas por átomos de distintos elementos, pero principalmente del grupo compuesto por el carbono, C, el hidrógeno, H, el oxígeno, O, el nitrógeno, N, el fósforo, P y el azufre, S. Muchas veces estos se conocen como bioelementos. Las biomoléculas son fundamentales para la existencia de los seres vivos, ya que se consideran los pequeños bloques con los que están construidas las células, que son las unidades básicas de la vida. Todas las células, además de estar formadas por biomoléculas, necesitan de estas para alimentarse y nutrirse, para reproducirse y moverse, y para interactuar con el medio que las rodea. En la naturaleza hay muchos tipos de biomoléculas diferentes, pero entre todas ellas hay 4 que son particularmente importantes: los ácidos nucleicos, las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, las cuales también se conocen como macromoléculas. Enseguida veremos a qué se debe su importancia. Funciones de las biomoléculas. Las biomoléculas son tan importantes para los seres vivos que a veces es difícil resumir cuáles son las funciones específicas que cumplen. Sin embargo, podemos destacar las siguientes. En primer lugar, almacenan, multiplican y transmiten la información que contienen las instrucciones necesarias para fabricar otras biomoléculas, así como para que una célula se reproduzca, se alimente y regule sus procesos internos. En segundo lugar, son los componentes estructurales que le dan soporte, forma y movimiento a todos los tipos de células que existen en la naturaleza y que forman a los seres vivos que conocemos. En tercer lugar, funcionan como fuentes de energía que las células aprovechan para llevar a cabo sus tareas, e incluso representan reservas energéticas que pueden ser utilizadas únicamente cuando se necesitan. En cuarto lugar, participan en la comunicación intracelular e intercelular, bien sea como mensajes, como sitios de recepción o como multiplicadores de mensajes. Tipos de biomoléculas. De acuerdo con sus características químicas, distintos autores hacen la distinción entre 2 tipos de biomoléculas principales: las biomoléculas orgánicas y las biomoléculas inorgánicas. Aunque las biomoléculas orgánicas son de las más abundantes e importantes, los seres vivos necesitan de ambos tipos de biomoléculas para ser lo que son y para sobrevivir. Veamos ambos tipos con sus ejemplos. Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son aquellas que están compuestas principalmente por carbono, C, hidrógeno, H, oxígeno, O, nitrógeno, N, fósforo, P y azufre, S, que se combinan con cantidades mucho menores de otros elementos como el calcio, Ca, el sodio, Na, el potasio, K
el magnesio, Mg, el hierro, Fe, el zinc, Zn, el cobre, Cu, entre otros. La mayor parte de estas biomoléculas se conocen como macromoléculas, dado que están formadas por cientos de miles de átomos de estos bioelementos. Sus funciones son sumamente diversas, pero en general tienen un papel importante desde el punto de vista estructural, energético y del almacenamiento y transmisión de la información entre una célula y su descendencia. Se reconocen los siguientes 4 grupos de biomoléculas orgánicas. Lípidos. Los lípidos son las principales moléculas que existen en la membrana que envuelve a las células, y en las células eucariotas a los orgánulos intracelulares. Se trata de moléculas que huyen del agua, son hidrofóbicas y que, en un ambiente acuoso, se asocian entre sí de modo que solo sus partes menos hidrofóbicas queden expuestas hacia el agua. En esta imagen puedes ver una bicapa fosfolipídica de una célula animal. Los lípidos están formados principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y estos también son fuentes importantes de energía para las células, que son capaces de obtenerla a través de su oxidación. Los principales tipos de lípidos son los fosfolípidos, aquellos que forman las membranas celulares. Pero también existen otros, las grasas, las ceras, los esteroles y los triglicéridos, por nombrar algunos. Es decir, que el aceite que utilizamos para cocinar está formado por lípidos, igual que las membranas de cada una de nuestras células. Glúcidos o carbohidratos. Los glúcidos, también conocidos como carbohidratos, sacáridos o azúcares, son otro grupo de biomoléculas orgánicas fundamentales para la vida celular. Son de las macromoléculas más abundantes sobre nuestro planeta. Así como los lípidos, estas biomoléculas están formadas esencialmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. No solo las consumimos todos los días y son empleadas por nuestras células para obtener energía y comunicarse, sino que también son los componentes estructurales de los tejidos de muchos organismos diferentes. Las plantas, por ejemplo, utilizan la celulosa, un polímero de glucosa, para construir la pared de sus células y con ello todo su cuerpo. Los hongos hacen lo mismo, pero con otro polímero de azúcares conocido como quitina, que también es utilizado por los insectos para cubrir sus cuerpos. Los glúcidos con los que estamos más familiarizados son aquellos de los que nos alimentamos diariamente: el azúcar de mesa y el almidón, la lactosa de la leche, el queso y el yogur, etc. Dependiendo del número de azúcares del que estén compuestos, los glúcidos pueden ser monosacáridos, un azúcar; disacáridos, 2 azúcares; oligosacáridos, más de 3 azúcares; y polisacáridos, un gran número de azúcares, todos iguales o diferentes. En esta imagen puedes ver los monosacáridos y disacáridos principales: la glucosa, fructosa, galactosa, lactosa, maltosa y sacarosa. Aminoácidos y proteínas. Las proteínas representan otro importante grupo de biomoléculas orgánicas. Son en realidad polímeros de aminoácidos, lo que significa que están compuestas por cientos de aminoácidos unidos unos con otros. Las proteínas, y por lo tanto los aminoácidos, están formadas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero pueden asociarse también con otros átomos como el fósforo, el azufre, el hierro, el magnesio, el níquel, el zinc y otros. Nuestras células pueden producir un gran número de aminoácidos por sí solas, pero hay otros que debemos obtener de los alimentos que ingerimos a diario, bien sea de origen animal o vegetal. Las proteínas representan cerca del 50% del peso seco de las células y son las pequeñas máquinas que llevan a cabo todas las funciones celulares. Y por si fuera poco, también tienen funciones estructurales.
Aquellas proteínas que funcionan como máquinas se conocen como enzimas. Estas y las proteínas con funciones estructurales son producidas a partir de la información contenida en los ácidos nucleicos. En esta imagen puedes ver distintas estructuras proteicas. Nucleótidos y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, ácido desoxirribonucleico, ADN, y ácido ribonucleico, ARN, son biomoléculas informativas que se encuentran en el núcleo de las células eucariotas o en el citoplasma de las células procariotas. Son polímeros de otras moléculas más pequeñas que se conocen como nucleótidos. Los ácidos nucleicos están formados por átomos de carbono, nitrógeno, hidrógeno, fósforo y oxígeno. La secuencia o el orden en el que los nucleótidos de cada ácido nucleico están dispuestos respecto a los demás contiene información muy importante para las células. Las proteínas se forman gracias a la lectura de la secuencia de nucleótidos en el ADN y a su transcripción a ARN, que después es traducido en forma de aminoácidos ordenados muy especialmente en la secuencia proteica. Cuando una célula se divide, duplica toda esta información y pasa una copia a la célula hija, permitiendo que esta última pueda producir las proteínas y así llevar a cabo todos los procesos normales de cualquier célula. En esta imagen puedes ver una ilustración 3D de ácido ribonucleico. Biomoléculas inorgánicas. Pasemos ahora a explicar el segundo tipo de biomolécula, las inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas no están formadas por combinaciones entre carbono, hidrógeno y oxígeno, como sí lo están las orgánicas. En cambio, a menudo se trata de moléculas más pequeñas, átomos individuales, incluso que ejercen funciones muy puntuales en los seres vivos. Las biomoléculas inorgánicas más importantes son el agua, los gases y los iones. Vamos a explicarlos. Agua. El agua es, por excelencia, el solvente universal. El cuerpo de un ser humano está formado por más del 50% de este líquido y este es necesario para que las células lleven a cabo en su interior todas las tareas que las caracterizan. Una molécula de agua está formada por 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Las propiedades físicas y químicas de estas moléculas hacen que el líquido que conforman cumpla múltiples propósitos en la naturaleza. Aquí puedes apreciar una ilustración de la molécula de agua con sus puentes de hidrógeno. Gases. El oxígeno, dióxido de carbono y el nitrógeno son buenos ejemplos de biomoléculas inorgánicas esenciales para los seres vivos. Estos gases suelen ingresar y salir de las células constantemente, y muchos son empleados como sustratos para llevar a cabo distintas funciones metabólicas. En esta imagen puedes ver el oxígeno penetrando en una membrana celular. Iones, aniones y cationes. Otras biomoléculas inorgánicas son muy pequeñas o son átomos de elementos cargados negativa o positivamente como los cloruros, los fosfatos, los carbonatos, el sodio, el potasio, el amonio, el calcio, el magnesio y otros. A pesar de su pequeño tamaño, estas biomoléculas son imprescindibles para muchas reacciones químicas que ocurren en el interior celular. Su transporte de un lado a otro de las membranas celulares es importante para el establecimiento de ciertas condiciones celulares internas, pues sus concentraciones dentro y fuera de las células puede ser muy variable. Ya hemos terminado con las biomoléculas. Como ejercicio y repaso de este tema, te propongo que pongas en los comentarios uno o varios ejemplos de biomoléculas, ya sean orgánicos o inorgánicas. Si te ha gustado el video, te agradezco si le das al like y suscríbete si no lo has hecho aún. También puedes visitar liveder.com. Vaya chicos, con respecto al video, ¿qué es lo que comprendimos?
La función e importancia de las biomoléculas. Ajá, muy bien. ¿Cuál es la función de las biomoléculas? Es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son esas biomoléculas? Sí, el video nos muestra cuáles son y cuál es su función, pero las vamos a ver de manera generalizada. Este tema, ya que ustedes deben estudiar esto porque pues viene en laboratorio, ¿verdad? Y viene en el examen y son cosas bastante básicas que hay que saber de la vida. Entonces, tenemos acá, voy a presentarles mi pantalla. ¿Qué son las biomoléculas? Si no lo ha copiado en su cuaderno, pues hágalo por favor. Tiene 1 minuto para hacerlo. Estas son moléculas biológicas y son aquellas moléculas propias de los seres vivos, ya sea como producto de sus funciones biológicas o como constituyentes de los cuerpos. Entonces, tenemos ahí la importancia de ellas, lo que vamos a ver. Copiemos, por favor. Si ya finalizaron, puedo pasar, ¿verdad? La diapositiva. Solo permítanme un momento, por favor. Tenemos acá el tipo de biomoléculas que son de vital importancia, perdón, la palabra bio viene de vida, entonces son moléculas de la vida. Y tenemos a los lípidos, que son las grasas, todas las grasas, ya sean buenas o malas. ¿Cómo así, señor? Que son buenas y hay malas. Por ejemplo, tenemos las grasas de origen animal, que son esas grasas que no salen de nuestro cuerpo. Y tenemos a las grasas que son de origen vegetal, que son las grasas que sí salen de nuestro cuerpo. ¿Alguien me podría decir alguna grasa de origen vegetal? ¿Sí? ¿Alguien me podría decir? Bueno, las grasas de origen vegetal son el aguacate, El podríamos coco es uno. hablar de, ¿perdón? El coco es uno. El coco, sí. De ahí salen el aceite de coco. Podríamos decir de las almendras, tienen grasa, pero son grasas naturales y buenas, como les mencionaba. El girasol, la semilla de girasol, porque no sé si han escuchado aceite de semilla de girasol o aceite de oliva, el olivo, ¿verdad? Y podríamos decir, veamos quién está escribiendo en el chat. El cacao también, sí, muy buena. Muy bien, Angie. Entonces, como les iba diciendo, las grasas buenas, pero las grasas malas son las de origen animal, esas no salen, ¿verdad? Entonces, veamos, los carbohidratos son azúcares, como ya lo mencionaba en el video, pero, antes de que se me olvide, la función de los lípidos, ¿cuál decía que era?
Ujú. Señor, no sé si estoy mal, pero no era formar estructuras, o no sé si era eso. Ajá, sí, formar estructuras, pero también teníamos que constituyen la reserva energética en el cuerpo, ¿ya? Por eso cuando estamos, y mantener el calor de los cuerpos, fíjense, los lípidos, por ejemplo, cuando estamos un poquito gorditos, sentimos calor, bastante calor, pero es por eso mismo, ¿verdad? Que nosotros no logramos, bueno, los gorditos no logramos tener un poquito de frío porque pues la capa de lípidos en nuestro cuerpo nos da calorcito. Y como decía el compañero que era como para, de forma estructural. También de almacenamiento de energía. Los carbohidratos, vamos a ver, carbohidratos, tenemos que son aquellos alimentos, por ejemplo, que poseen azúcar. Pero usted va a decir, pero mire, señor, la tortilla es un carbohidrato, pero no es azúcar. Son otros tipos. Junto con las proteínas y las grasas, los carbohidratos son uno de los 3 nutrientes principales que se encuentran en alimentos y bebidas. Un carbohidrato podríamos decir que es la papa, las pastas, ¿verdad? Son un tipo de azúcar, pero usted va a decir, pero señor, ¿por qué son un tipo de azúcar? Vamos a ver un ejemplo. Ustedes han escuchado que las personas que son diabéticas no pueden consumir mucho carbohidrato, no pueden consumir mucha tortilla, digamos papa y todas las demás cosas. Ahora, es importante tener una dieta balanceada y en esto eh, los carbohidratos es muy bueno tratar de bajarle a ellos. No sé si ustedes han escuchado que hay personas que dicen, bueno, mi mamá cocinó macarrones y nos dio arroz y aparte les dio frijoles y luego tortilla. ¿Creen ustedes que está correcto comer de esa manera? No, no. No, ¿verdad? Porque está consumiendo más de 4 carbohidratos y eso agréguele si les ponen un fresquito o una gaseosa. Entonces, está consumiendo 5 azúcares, digamos, vea. Entonces, los carbohidratos son distintos, los diferentes tipos de carbohidratos. Tenemos a los azúcares, a los almidones y a la fibra. Entonces, ¿qué alimentos poseen carbohidratos? Tenemos a los granos. El pan es carbohidrato, los fideos, las pastas, las galletas saladas, los cereales, el arroz, las frutas como la manzana, el plátano, las bayas, los mangos, melones y naranjas. A las legumbres, que son los frijoles secos, lentejas y guisantes. También tenemos bocadillos dulces como pasteles, galletas dulces y otros postres. Los jugos, refrescos, bebidas de frutas, bebidas deportivas, energéticas. Entonces tenemos acá también a las verduras con almidón, como las papas, el maíz y los guisantes. Ahora, es bueno consumir por cada uno de los tiempos de comida un solo tipo de carbohidratos. ¿Verdad? Entonces, es necesario que tratemos de realizar este tipo de cosas, ¿verdad? Para mantenernos en una dieta balanceada. Tenemos a las proteínas. Ajá. ¿Qué me pueden decir? ¿Dónde encuentro proteínas? Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos. Veamos, alguien escribió en el chat. En las carnes, muy bien, Angie. Y estos están unidos por un tipo de enlaces conocidos como peptídicos. Tenemos algunos aminoácidos, perdón, proteínas, las carnes, los huevos. También tenemos
las proteínas, hasta el aguacate, ¿verdad? Contiene proteínas, una parte de proteínas. Tenemos a las almendras, contiene proteínas. Los cereales. Los cereales contienen, o sea, podríamos decir de que aunque sean algunos lípidos buenos, ¿verdad? Siempre contienen proteínas. Vale. Entonces, como decíamos, las proteínas se encuentran en las carnes, como dice Angie, las carnes rojas y blancas. Solamente que hay que tener mucho cuidado con las carnes rojas y la cantidad de grasa que se tenga. Tenemos a los ácidos nucleicos. Vea. Tenemos al ADN. El ADN es el encargado de la genética, de la herencia en nosotros. Y tenemos al ARN que se encuentra de este lado. Tenemos al ADN con algunas bases, que son estas que están acá. La adenina, la guanina, la timina y la citosina. En cambio, en el ARN solamente posee una hélice. Vea. En esta hélice se encuentra la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. Vea, pero ¿para qué sirve el ARN? Para la síntesis de proteína en la célula. El ADN que todos poseemos se encuentra en el núcleo de la célula en forma de cromosomas. Eso ya lo veíamos el año pasado también, los cromosomas como parte de la herencia genética. Y veamos entonces qué son los bioelementos y las biomoléculas. Tenemos ahí, los bioelementos son aquellos elementos químicos a partir de los cuales se generan las biomoléculas. Entonces, tenemos ahí, ¿cuáles son los bioelementos? Tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Ahí están los bioelementos primarios. Carbono, oxígeno, hidrógeno, azufre, fósforo. Ahí está. Ustedes pueden poner solamente bioelementos primarios, poner solo la C, la O, la H, la N, la S y la P. Y están los bioelementos secundarios, como que son todos aquellos que, si bien son indispensables para la vida y para el correcto desempeño del cuerpo, se requieren en cantidades bastante pequeñas, como el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio, el cloro y el flúor.
Veamos lo siguiente. ¿Cuáles son estas funciones? Usted puede ir poniendo nada más en su cuaderno función estructural, como ya lo mencionaba el compañero, y aquí tenemos a los lípidos y las proteínas. Sirven como materia de sostén de las células, manteniendo la estructura de la membrana y tejidos. Los lípidos también constituyen la reserva de energía de los animales y plantas. Tenemos también la función de transporte, que son algunas biomoléculas, sirven para movilizar nutrientes y otras sustancias a lo largo del cuerpo, dentro y fuera de las células. Tenemos también a las funciones de catálisis, y aquí vamos a hablar de las velocidades de reacción en la célula, ¿ya? Entonces, en esta parte, la velocidad de determinadas reacciones químicas sin formar parte de una reacción, por tanto, no constituyen ni un reactivo ni un producto. Simplemente ayuda a que aumente la velocidad de reacción o que sea capaz de catalizar o acelerar. En el caso, podríamos hablar de las vitaminas. ¿Cuál es la función de las vitaminas? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuál es la función de las vitaminas? Son acelerar los procesos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces en nuestro cuerpo, por ejemplo, a veces nos sentimos como agotados y dicen, bueno, tomémonos una vitamina, entonces lo que hace es como que despertar, ¿verdad? Al ser humano. Por ejemplo, bueno, yo me estuve poniendo unas vitaminas y porque pasaba con demasiado sueño, entonces ahora no. Gracias a eso, pues ya casi no me da tanto sueño, pero de lo contrario sí pasaba. Y es por eso, porque aumentan, ¿verdad? Las funciones vitales. Tenemos aquellas funciones energéticas que también, ¿se han fijado ustedes que cuando no hemos comido, cómo nos sentimos? Decaídos. ¿Alguien más que quiera participar? Nos sentimos agotados. Veamos en el chat. Yo normal, dice. O sea que cuando come, cuando no come, se sienten siempre normal. Pero imagínese, usted no come hasta 3 días. ¿Cómo cree que se va a sentir? Se va a sentir como agotado. Veamos. A veces por rato sí. Vaya, entonces necesitamos, ¿verdad? De los alimentos para tales funciones de energía. Cuando ya hemos comido, nos sentimos que tenemos energía, pero no sé si a ustedes me van a decir, señor, pero yo cuando como más sueño me da, ¿verdad? ¿Sí les pasa eso? A veces mareada. Es el sueño, Alcira. Ustedes van a decir, señor, pero cuando yo como a mí sueño me da, no me da energía. Claro, es porque tal vez ha comido bastante y lo que hace su cuerpo es bajar el nivel de oxígeno que le llega a la cabeza con tal de cumplir con las funciones del sistema digestivo, o sea, que sería ya procesar esos alimentos, por eso es que se siente con sueño uno, ¿verdad? Entonces, la nutrición de los organismos vivos puede ser autótrofa cuando son capaces de sintetizar los compuestos fundamentales para su metabolismo. En el caso de ser autótrofa, estoy hablando acerca de que las plantas pueden realizar su propio alimento. Autótrofas, se pueden autosostener, pero cuando estamos hablando de heterótrofos somos nosotros, no podemos fabricar nuestro propio alimento en nuestro cuerpo. Sí, digamos, dependemos de otros compuestos para nuestra comida.
pero no podemos realizarla. Es como que yo diga, bueno, mi estómago necesita crear un huevo estrellado. Entonces no se puede, ¿verdad? Entonces eso es ser heterótrofo, pero autótrofo es como que su propio, ¿verdad? Él puede realizar. Y genéticas. Tenemos al ADN, ácido desoxirribonucleico, que es un ácido nucleico que contiene la información genética necesaria para el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos. ¿Dudas hasta el momento? No, señor. Bueno, y hablábamos del ARN, pero ¿cuál es la importancia al final de todas estas biomoléculas? Son indispensables para el nacimiento, desarrollo y funcionamiento de todas las células. ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, señor, todo claro. Excelente. Excelente. Como les mencionaba, biomoléculas viene de la palabra moléculas de la vida. Espero que hayan copiado eso. Bueno, comentarles también, chicos, que voy a dejar de compartir, que como ya viene esto de los proyectos, voy la próxima semana a, creo que ya tienen su equipo, ¿verdad? Al que pertenecen. La otra semana vamos a empezar a reunirnos. A nosotros nos corresponde culturas latinoamericanas, pero en el área de ciencias naturales vamos a hablar de las zonas naturales protegidas que son ícono cultural del país que les haya correspondido. En este caso, vamos a buscar una zona natural protegida que sea ícono cultural, como ya les mencioné, y mencionar ya las características de esta. Pero no solamente vamos a hacer eso, sino que necesito que vayan buscando esos temas porque también vamos a ver qué es lo que abastece, cuál es la función de este, qué es lo que hace importante esta zona natural protegida de ese país y por qué las personas lo tienen como patrimonio cultural. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Espero que ya tengan una idea de lo que se va a realizar. Entonces, chicos, quiero agradecer porque estuvieron muy bien portaditos durante la clase y pues gracias por haber estado acá. Pueden quedar en receso. Adiós. Adiós, señor. Adiós, hija.